¿Qué es un debate y cuál es su valor pedagógico? Un debate es un ejercicio en el que dos personas o dos grupos de personas contraponen una idea y cada quien esgrima sus propios argumentos, sus propias razones, explican cuáles son los motivos por los cuales sustentan una postura y tratan con esos argumentos de demostrar, por un lado, que son suficientemente válidos para que el otro equipo, la otra persona lo acepte, y por el otro lado, al mismo tiempo tratan de ir desamortizando, ir atacando hasta que queden completamente agotados los argumentos del contrario. De manera que al finalizar, en la ponderación, se note que los argumentos que ellos han dado tienen más valor, son más fuertes, son los que prevalecen y por tanto la razón está de su lado. ¿Cuál es el valor pedagógico de debatir? Siempre he pensado que es una de las herramientas más importantes y más útiles que puede tener una persona. ¿Por qué? Porque en esta vida se trata de persuadir a la gente. Pensemos que todos los días queremos persuadir a personas. Cuando acudimos a un mercado y tenemos que negociar los precios, estamos debatiendo. Estamos haciéndole ver a la otra persona por qué es que este producto debe costar menos. Apenas tuve una experiencia hace unos días donde estaba en un mercado en Estambul y negociaba con una persona la compra de un libro. Le decía, mira, este libro está en inglés. En esta ciudad tengo entendido que muy poca gente habla inglés, entonces tu mercado únicamente son los turistas. ¿Y qué turista ves aquí interesado en comprar libros sobre la historia del Imperio Otomano? Prácticamente nadie, todo el mundo compra llaveros, postales, imanes. No tienes un mercado. Soy tu único potencial cliente en los próximos semanas o meses, por tanto, debes de venderme este libro a mí, si no, no se te va a vender. Lo hago en ese momento, pero también debatimos cuando, por ejemplo, queremos decidir qué película ver con nuestros amigos, cuando, por ejemplo, queremos plantearle a una persona por qué debe salir con nosotros, cuando hablamos también de cosas más serias, cuando hablamos de política, cuando hablamos también de por qué este cantante es más talentoso que este otro, de por qué este programa de televisión es superior, en fin. Toda la vida, desde que somos pequeños, estamos debatiendo con nuestra madre para que nos deje ir a jugar, con nuestros amigos para que jueguen a lo que nosotros queremos y no a lo que dicen ellos. La vida consiste en un debate continuo, así que es muy importante tener las herramientas para poder transmitir esas ideas, porque a veces lo que nos falta no es conocimiento, nos falta la capacidad de cómo transmitirlo a terceros. Estamos muy poco acostumbrados, lamentablemente, sobre todo en el contexto de América Latina, a ejercicios retóricos donde tengamos que confrontar a otra persona, poner en la mesa nuestras ideas, defenderlas, tratar de desamortizarlas del contrario. Eso pocas veces lo hacemos y no tenemos esa experiencia entonces. Y después es una herramienta que nos va a lastrar toda la vida porque no vamos a poder imponernos y no vamos a poder convencer a los demás de las ideas que tenemos que probablemente sean acertadas. Piénsese, por ejemplo, alguien que quiere estudiar derecho necesita estabilidad indispensablemente para los juicios, pero también alguien que, por ejemplo, se dedica a la docencia necesita este tipo de herramientas para poder comunicar mejor a sus alumnos sus ideas. Necesita también estas herramientas un administrador para poder convencer a su grupo de trabajo de por qué hay que hacer las cosas en un camino y no en el otro. Es decir, no importa qué nos dediquemos, incluso si no ejercemos una profesión, necesitamos tener buenas herramientas retóricas constantemente. La segunda pregunta que vamos a responder aquí también es debatir versus discutir. Discutir es la forma corriente de un debate. Cuando discutimos, nosotros alzamos la voz, tratamos de imponernos a través de la fuerza, de hablar más elevado que el otro, gritamos, nos aferramos a un punto sin ningún sustento. El que discute no muestra argumentos, simplemente hace una afirmación gratuita, dice yo pienso esto, yo creo esto y debe ser así porque yo lo digo. Se quiere imponer por su autoridad, por la fuerza, no da argumentos, no escucha al contrario, le interrumpe constantemente, no le deja terminar, no, no le importa lo que el otro diga. En un debate, cuando el otro comenta sus puntos, nosotros tenemos que retomarlos y decirle, bueno, eso no me parece acertado por esta razón, por esta otra. El que discute ya trae un discurso grabado a fuego y no importa si el otro dice A o dice Z, eso no altera en lo más mínimo lo que él viene a decir. Él viene a soltar una perorata sin importarle los demás
no deja a los demás hablar, los interrumpe sistemáticamente, eleva mucho la voz y se molesta cuando los demás exhiben las faltas en su argumentación. Se molesta, se irrita, empieza a hacer ataques personales y finalmente se enfada y se va. Es típico una persona que discute y no que debate y lamentablemente es mucho más común de lo que imaginamos. De hecho, seguramente todos, si lo pensamos ahora, nos habremos topado en nuestra vida muchas veces con gente que discute y muy pocas veces, lamentablemente, con gente que debate. ¿Cuál es el beneficio del pensamiento crítico? Es un beneficio incalculable porque hoy en día, lamentablemente, nos guiamos por dogmas. La educación, desde que somos pequeños, está muy dogmatizada, sobre todo en nuestra región. Es el típico padre o madre que le dice al niño, haz esto, y el niño contesta, ¿y por qué? Y la respuesta del padre o madre es, porque soy tu padre, y punto. Y el niño crece con la idea de que las cosas se aceptan porque sí, porque lo dice un tutor, porque lo dice el padre o la madre, lo dice el profesor, lo dice la figura religiosa, lo dice el familiar, y no aprende a criticar. Y entonces ese niño se convierte en el adulto que consume las famosas fake news y que cuando lee algo en internet, inmediatamente lo da por cierto, sin cuestionar nada, y que entonces es una persona con una opinión política muy viciada, que va a tomar decisiones seguramente equivocadas. Es una persona que cuando lee un libro no lo critica, que da por hecho que el autor al ser publicado es una especie de semidios, que sabe mucho más que él y que entonces todo lo que ahí esté es una verdad 100%. Y es una persona que además, a lo largo de su vida, va a ser incapaz de encontrar los puntos finos en las lecturas, en las conferencias, en cualquier tipo de trabajo intelectual, va a dar todo por cierto. La clave para poder hacer un aprendizaje correcto es nunca dar nada por sentado, cuestionarlo todo y debatir siempre. Si nosotros hacemos eso, vamos a encontrar no solamente la manera de transmitir mejor nuestras ideas, sino de entenderlas de los demás. Cuando uno coge un libro, tiene que partir de la premisa de que ese autor tal vez esté equivocado, tal vez hizo un trabajo erróneo, y leerlo con ojos justamente analíticos y decir, a ver, aquí está siendo incongruente, acá no se apega a lo que había dicho antes. Eso nos va a ayudar a tener una capacidad de pensamiento mucho más profundo y por tanto mucho más enriquecedor. La expresión oral y el trabajo en equipo son fundamentales, por lo que decía anteriormente, la expresión oral porque lo ocupamos todos los días. Es algo que hacemos de principio a fin. Todos los días tenemos que hablar, tenemos que convencer a gente y necesitamos por eso ser capaces de hablar con propiedad, no solamente de pensar bien en el fondo, sino también de expresarlo bien en la forma. Tenemos que hablar con seguridad, con un buen tono de voz, como en un uso del lenguaje corporal. Y el trabajo en equipo es esencial hoy en día porque en una sociedad tan grande, tan interconectada, es muy difícil que podamos ir por nuestra propia cuenta. Tenemos que manejar grupos de trabajo porque no podemos estar en todos lados, carecemos del don de la ubicuidad y por tanto es esencial que nosotros estemos constantemente sabiendo manejar grupos, sabiendo persuadirles, sabiendo motivarles para que todos juntos lleguemos al camino exitoso. Y esas son las razones de por qué debatir es algo hoy en día esencial. Gracias.